ni perdón ni olvido. Y quisimos colocarle así porque no sé si a usted le pasa como a mí, yo soy como, no sé si es un don, creo que sí, soy muy observador. Y yo entro a un lugar y soy observador. En nuestra ciudad hay varios grafitis como ese, ¿no? Ese no es de nuestra ciudad, pero sí encuentra uno en las paredes este grafiti, esta frase muy común: ni perdón ni olvido, ¿no? Y como lo dije antes, aparece en los muros de la ciudad. Es una frase que encarna un sentimiento colectivo de varias personas, de muchas personas de nuestros días, en torno a eventos que han producido dolor, tal vez heridas o daños. Puede ser a una persona individual o a una colectividad de parte de alguna organización establecida. Hoy vamos a escudriñar a la luz de las Escrituras por qué nos cuesta perdonar y por qué nos cuesta olvidar. Yo sé que el Señor en su gracia nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y para iniciar esta predicación, quiero contar una historia de la vida real. Y la historia es de un señor llamado Luis XII. Aquí está. Luis XII, rey de Francia. Él profesaba ser creyente, ser cristiano. Y antes de ser rey, dice la historia que tuvo muchos problemas para ascender al trono. De hecho, tuvo muchos adversarios y enemigos que lo odiaron y no querían permitirle llegar al trono. Pero cuando logró finalmente consagrarse como rey, como monarca, dice la historia que lo primero que hizo fue que ordenó redactar una lista de sus perseguidores, de sus enemigos, de los que le habían hecho la vida imposible. No solo ordenó redactar una lista de dichos perseguidores para traerlos al Palacio Real, sino que dicha lista, frente al nombre de cada perseguidor, marcó una cruz de color negro. Ese listado lo pegaron por todo el reino. Y claro, cuando llegó a ojos y oídos, a conocimiento de los enemigos, estaban asustadísimos, huyeron despavoridos. De una lista del rey que dice los nombres con una X, con una cruz al frente. Finalmente, la Guardia Real logró traer a los adversarios de este rey, y como está en la imagen, él los sienta cerca de él. Ellos están muy asustados, pensaban que iba a morir, pero el rey les dice lo siguiente: he puesto una cruz junto a cada nombre de ustedes, no para justiciarlos, ni para darles conforme ustedes me dieron a mí, sino más bien para acordarme de la cruz de mi Señor Cristo y esforzarme en seguir su ejemplo. El ejemplo de aquel que oró por sus asesinos exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los perdono. Usted puede corroborar esa historia, es una historia hermosa y real, que nos da la posibilidad de introducir esta predicación y perdón y olvido. En esta oportunidad la desarrollaremos aprendiendo acerca de una cualidad propia del amor que encontramos y extraemos de 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y dicha cualidad es: el amor, pues, que viene de Dios, no guarda rencor. El amor que viene de Dios no guarda rencor. Y quiero invitarlo a que leamos el versículo. Está en el verso 5 del capítulo 13, dice la palabra del Señor. De hecho, leamos el 4 y el 5, por favor. Dice el verso 4 que el amor es sufrido, muy bien, es benigno. El amor que viene de Dios no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Verso 5.
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, ojo, y aquí viene el que nos corresponde al día de hoy, coma, no guarda rencor. Diga conmigo, el amor no guarda rencor. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Mientras que en el corazón del hombre natural, ay gracias, que ya no veo, la miopía, ¿no? Mientras que en el corazón del hombre natural, entendemos al hombre natural aquel que no ha sido regenerado, es decir, no ha sido llamado eficazmente por el Señor a través de su espíritu, está en condición natural y cuya condición natural es de muerte espiritual, no es espiritual, está muerto espiritualmente, esa es la condición del hombre natural, permítame ser insistente, y entendemos en dicha circunstancia que en dicho corazón pues hay una tendencia muy marcada a acumular rencor, ¿no? A guardar rencor. El hombre natural tiende a ser muy rencoroso. Ahora, ¿cuál es el contraste? Pues el hombre espiritual, es decir, el que ha sido por gracia llamado a vida, ha sido regenerado por medio de la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo obrando, en términos técnicos debería profesar todo lo contrario. Y es que a la verdad, mis hermanos amados, en el momento de la regeneración, el Señor en su gracia le otorga a los creyentes, a sus hijos, al pueblo de Dios, un maravilloso regalo, el cual es la capacidad de amar a la manera de Dios. Esto no lo tiene o no lo teníamos nosotros antes de venir al Señor, pero ahora teniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nos dota de la capacidad, la posibilidad de amar como el Señor amó. Ahora, un verdadero creyente ha sido capacitado, ya no para guardar rencor, ¿sí? Don Cecita, gracias, sino para perdonar a mis hermanos. Él nos ha capacitado para perdonar y para no guardar rencor. Lo que pasa es que, seamos honestos, suele suceder que aún a pesar de ser creyentes, aunque somos capacitados por Dios para perdonar, para no guardar rencor, tenemos esa capacidad, pero a veces no la utilizamos. Pero sí tenemos la competencia. En ese orden de ideas, lo interesante aquí del pasaje que acabamos de leer es que el apóstol Pablo, escuche esto por favor, él presenta una tabla de evaluación diagnóstica que nos permite examinarnos individualmente como verdaderos hijos de Dios en dirección a la siguiente pregunta. Aquí va la pregunta. ¿Cómo puedo saber si en verdad estoy amando como ama el Señor? Vuelvo a insistir. ¿Cómo puedo saber si en verdad estoy amando como el Señor ama? O hay otra pregunta adicional. ¿Cómo saber si conozco y pongo en uso esta clase de amor que el Espíritu implanta en el corazón de los escogidos? En ese orden de ideas, la tabla de evaluación la acabamos de leer. Podemos saber, según la tabla, que el amor, pues ya lo leímos, es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, tampoco se irrita. Y el día de hoy, hermanos, nos vamos a concentrar en la novena cualidad del amor que proviene de Dios. ¿Cómo saber si yo amo a la manera de Dios? Cualidad número 9. El amor no guarda rencor. De esa manera yo sé si estoy amando a la manera de Dios. Mire la pantalla, por favor. Hoy veremos en breve dos puntos importantes. El primero, vamos a aprender qué significa guardar rencor. Y número 2, vamos a aprender dos maneras como el amor se opone a la actitud rencorosa. ¿Cuál amor? El amor que proviene del Señor. Esos dos puntos importantes. ¿Qué significa guardar rencor? Hay que entender primero ello para luego posterior comprender dos maneras como el amor, el verdadero amor que viene del Señor, se opone a la actitud rencorosa. ¿Estamos listos? Amén, listo. Entonces vamos con la primera parte
de esta exposición. ¿Qué significa guardar rencor? Ya sabemos que el verdadero amor, el que viene de Dios, ¿qué pasa? Versículo 5, no guarda rencor. En ese orden de ideas, sabiendo lo anterior, ¿qué significa guardar rencor? ¿Saben algo? El término que utiliza la Reina Valera, la traducción que usted tiene en sus manos, es rencor, ¿no? Guardar rencor. Pero cuando usted va a la etimología, cuando usted utiliza la Biblia en griego original, hay un término muy interesante que se llama logizomai. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se llama logizomai o logizomai. Es el término que se usaba comúnmente. ¿Sabe qué significa logizomai? A mí esto me pareció tremendo. Y ojo, porque el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia como nosotros, ubicada en Corinto, les dice: el amor no guarda logizomai. ¿Qué es logizomai? Imagínense que logizomai es un término que se utilizaba en el siglo I comúnmente en las transacciones comerciales de la época, entre comerciantes y sobre todo entre contadores. Es un término contable, matemático, que señala la labor de un contable en registrar, escúcheme bien, logizomai, registrar datos contables para no olvidar. Ese es el término que usa el apóstol Pablo. Logizomai, que es una traducción puntual, registrar datos contables para no olvidar. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a la iglesia en Corinto: venga, el verdadero amor, el que proviene de Dios, no guarda rencor? Es decir, no profesa logizomai. Lo que Pablo quiere enseñar aquí, inspirado por el Señor, es que el verdadero amor, el que proviene de Dios, el que Él nos confiere a los cristianos, el que nos otorga el Dios de Jacob en el momento de la regeneración, es un amor que no es logizomai, es decir, no anda como el contador registrando datos puntuales, haciendo un listado para no olvidar los errores, los pecados, las ofensas o las transgresiones que nos causan o que les causen, en el caso de los corintios, sus hermanos o personas cercanas. Esto en el contexto eros, con mi cónyuge. Esto en el contexto ágape, con mis hijos, con mi familia. Y esto en el contexto filos, con mis amigos, compañeros u hermanos. El verdadero amor quiere decir acá no guardar rencor, guardar. No sé si usted tiene en su casa una caja fuerte o una cajita de cartón, puede ser no ser tan fuerte, donde usted guarde cosas importantes, ¿no? Y uno guarda las cosas. Yo en eso sí fallo mucho. Mi esposa sí guarda cositas y a veces yo se las boto y se pone histérica. Un problema que yo tengo ahí. A mí me gusta botar, yo no sé limpiar, pero eso está mal. Ella guarda. ¿Y por qué guardamos? Porque eso que guardamos para nosotros es relevante, importante. Ahora note lo que nos dice el pasaje: el amor que proviene de Dios para nosotros, su pueblo, no guarda rencor. Y permítame insistir, el término logizomai hace referencia a registrar para no olvidar. Es decir, en este orden de ideas, el amor no anda contabilizando para no olvidar. ¿Qué sería todo lo contrario? Pues el amor que viene de Dios no es ni perdón ni olvido, sino todo lo contrario. Perdono, pero nunca olvido. No, tampoco. Perdono y me guardo un listado ahí. Hay personas, hay hermanos, hay personas que podemos en alguna medida decir: yo lo perdono, pero yo lo tengo anotado, yo no olvido. Eso no es perdonar, hermanos. Eso no es el amor que viene de Dios. Ahora no lo dice Mauricio, lo extraemos del versículo 5. El amor no guarda en una cajita del corazón un listado de errores de los demás hacia mí. Ahora,
Mire por favor la pantalla, mire lo que dice el Salmo 103, verso 2, esto es tremendo. Dice el Señor, tan lejos como está el oriente del occidente, eso es sabiduría profunda, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. ¿Quién alejó de nosotros nuestras rebeliones? Se está refiriendo el Salmo 103 al Señor, al Dios de Jacob, por medio de su Hijo Jesucristo. Mire, Él alejó de nosotros nuestras rebeliones. Cuando una persona, escúchenme bien hermano en Cristo, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios es capacitado, es regenerado, es decir, él tiene la posibilidad de ver su condición de enemistad con Dios cuando es expuesto al Evangelio. Ahora, por medio de la fe, si es así, reconoce su pecado, reconoce su error delante de Dios, confiesa sus errores y sus pecados y dice, Señor, de verdad yo soy pecador y yo te pido perdón y yo necesito que me salves por medio de Jesús. Eso es la fe salvadora. Cuando eso ocurre, ¿sabe qué pasa? Concomitante, mi amado hermano, pasa lo que usted está viendo en la pantalla, que el Señor se olvida completamente de nuestros errores. Esto que yo estoy diciendo acá, hermano, es muy profundo, iglesia. Yo no sé si usted y yo lo podamos comprender. Le pido al Espíritu que nos ayude, porque por medio de la fe en Cristo, al comprender nuestro pecado y al mismo tiempo confesarlo, arrepentirnos y venir delante de Cristo, Él se olvida de nuestras rebeliones. Ahora, siendo así, mis hermanos, siendo así, un pecador, como tú o como yo, en ese momento, al ser reconciliado con el Señor, entendemos que Él elimina todo el listado de transgresiones que había en nuestra contra hacia Él. Note que el verdadero amor, versículo 5, 1 Corintios 13, no guarda rencor. Y esto hace el Señor. Por medio de la fe en su Hijo Cristo nos reconcilia, y tan lejos como está el oriente del occidente, Él aleja de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, para que sea más técnico, Él agarra el listado que había escrito y que tenía claramente escrito de nuestra maldad, de nuestra rebelión y de nuestra enemistad, como oraba el hermano Carlos Andrés. Es real, había una enemistad, pero por medio de la fe en Cristo el Señor coge ese listado y no lo guarda, porque el verdadero amor hace todo lo contrario a logizomai. ¿Qué significa logizomai? ¿Alguien tomó nota? No lleva registro. No lleva registro. El Señor borra nuestras rebeliones. Ahora, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? La necesidad del apóstol Pablo aquí, mis hermanos en Cristo, es que la comunidad de gracia ubicada en Corinto y nosotros de paso de acá podamos comprender lo siguiente. Es la invitación que hace el Señor a los hermanos en Corinto y a nosotros, Santa Gracia. Es a imitar a Dios en el saber perdonar como Él lo hizo con nosotros. Pablo nos dice que estamos llamados a hacer lo mismo que hizo Dios con nuestros pecados, que podamos hacer nosotros lo mismo que el Señor hizo con los demás. Es una invitación al perdón y al olvido con quienes nos ofenden, sea en el contexto o en la categoría eros, ágape o filus. Mis hermanos amados, el amor que viene de Dios no contabiliza errores ajenos. Es decir, si usted y yo en realidad comprendimos el Evangelio, somos verdaderamente hijos de Dios, significa que comprendimos quiénes éramos, unos pecadores, unos transgresores que ofendíamos al Señor, pero que ahora Él nos ha perdonado y nos ha reconciliado. Si Él lo hizo conmigo,
lo que nos está pidiendo la palabra a través del capítulo 13 es a que nosotros repliquemos dicha actitud de parte del Señor. Si tú y yo somos verdaderos cristianos, si en verdad en gracia hemos recibido el perdón, si de verdad el Señor nos ha perdonado por medio de nuestra fe en Jesucristo todos nuestros pecados y errores, entonces nosotros no podemos, iglesia, no debemos, porque de poder podemos, pero no debemos hacer otra cosa diferente a la recibida. Una persona que en realidad comprendió el Evangelio está capacitada para replicar el Evangelio, que es perdón. Y como dice el verso 5, no guarda rencor. ¿Sabe que sobre esto uno de los patriarcas de la iglesia de Cristo, son ocho patriarcas, uno de ellos fue Juan Crisóstomo? Juan Crisóstomo dijo sobre este tema lo siguiente, yo lo escribí acá. Y lo que dijo Juan Crisóstomo: así como una chispa, piensen en una chispa, en un fósforo, así como una chispa se apaga al caer sobre el océano, así como una chispa no puede permanecer encendida en el mar, de la misma manera no puede permanecer el rencor encendido en el corazón de un verdadero hijo de Dios. El verdadero cristiano comprende que el Hijo de Dios borró de su libro de contabilidad todos los pecados. Por lo tanto, Él hará lo mismo con los demás. Entonces usted ahí sentado, tal vez yo aquí, y vemos, ay no, pero yo eso no lo puedo perdonar. Puede ser un argumento que tengamos en nuestro corazón, pero piensa en lo siguiente: si tú no puedes perdonar X o Y contexto o situación, imagínate que Cristo hubiese pensado así. ¿Dónde estarías tú y dónde estaría yo? Pero Él no pensó así. Mire, el grafiti del Señor no es ni perdón ni olvido, es todo lo contrario. Porque el amor que viene de Dios no guarda rencor. Más bien es, yo perdono y, esto es muy importante, yo olvido. ¿Amén? ¿Sabe algo, mi amado hermano? Estamos en el primer punto. ¿Qué significa guardar rencor? Ya lo expusimos. Logizomai, tener un listado. Y así como nos puede estar pasando a nosotros, hoy le estaba pasando a los hermanos en la iglesia local de Corinto. Tenían aún en su corazón una decisión, porque ojo, esto es una decisión. ¿Cuál decisión? La decisión de no olvidar. No olvidar la injuria, el maltrato recibido. Algunos en Corinto se aferraban en mantener de por vida un recordatorio anotado en sus corazones de las faltas que se cometían en su contra. No precisamente un recordatorio de las faltas que ellos cometían a los demás, sino las que me cometían a mí. Y esto es algo que en realidad es voluntario, ¿no? Se hace de forma voluntaria, es una decisión, como que no debo perdonar porque es grave lo que me hicieron. O perdono pero no olvido, como dijimos anteriormente. Pero en realidad el perdón es olvidar, hermanos. En realidad es olvidar el listado de faltas y transgresiones. Aquel que guarda rencor, en realidad es consciente y decide voluntariamente no olvidar. Como el ejemplo que yo les ponía de mi esposita toda linda, ella voluntariamente tiene una caja y la decora y la tiene guardada y sabe en dónde la tiene, en qué lugar. Lo mismo sucede con quien guarda rencor. Voluntariamente dice, no voy a perdonar, y yo se las tengo anotadas. Y es que no voy a perdonar. Tremendo. El verdadero amor no guarda
rencor. Ahora quiero retroceder un poquito, discúlpeme, pero voy a retroceder un poquito a la introducción de esta predicación. Yo empecé hablando algo claro, y es que el que no ha sido regenerado, el que no ha nacido de nuevo, tiene la tendencia natural a ni perdón ni olvido. Pero nosotros, iglesia, le habla Pablo a Corinto y nos habla el Señor hoy a mí, a ustedes, a nosotros, Santa Gracia. Él nos ha capacitado en el momento de la regeneración para que pongamos en uso el amor desde el pétalo nuevo. Es decir, que tú y yo, si somos verdaderamente nacidos de nuevo, estamos en la capacidad de perdonar y de olvidar. Eso es el punto número 1. Ahora vamos al punto número 2. Nos pregunta, 2 maneras como el amor se opone a la actitud rencorosa. En realidad eso no es una pregunta, es una afirmación. Vamos a ofrecer 2 maneras, vamos a mirar aquí 2 maneras, como el amor, ya habiendo identificado qué significa guardar rencor, vamos a aprender, creo que a modo aplicativo, 2 maneras como el amor se opone a la actitud rencorosa. ¿Amén? Amén. Mire la primera. Tacho. ¿Cómo el amor se opone a una actitud rencorosa? Primera de ellas, ayúdenme a leerla por favor. Mortificando al orgullo y al egoísmo. Esta es una estrategia. Los que toman nota, escriba esto y esto lo puede enseñar usted en un grupo en su casa, hermano. En un contexto en donde el Señor le permita a usted compartir el Evangelio. ¿Cómo el amor se opone a la actitud rencorosa? 2 maneras claves. La primera, mortificando al orgullo y al egoísmo. ¿Sabe algo, mi hermano? El verdadero amor recibido por el Señor hace santa resistencia contra el orgullo. Repito esta idea. El verdadero amor recibido por el Señor al momento de la regeneración nos otorga la capacidad de hacer santa resistencia contra el orgullo y el egoísmo. Pues lo que induce a guardar rencor es el orgullo y el egoísmo. Analícelo bien. ¿Qué nos induce a guardar rencor? El orgullo y el egoísmo. Es que me lo hizo a mí. ¿Me ofendió a quién? A mí. Es que como me ofendió a mí, ¿ahí qué está pasando? Ahí hay evidencia de orgullo y de egoísmo. Entonces la solución ¿cuál es? Nos plantea una primera solución: mortificar el orgullo y el egoísmo, que esto es propio de nuestro viejo hombre que está viciado, y la palabra nos dice que lo hagamos morir, lo mortifiquemos. Mis hermanos, hay que matar al orgullo y al egoísmo, porque es este orgullo y este egoísmo que nos lleva a guardar rencor. Nos airamos y guardamos rencor. ¿Cuándo? Cuando sentimos que nuestro ego y nuestro orgullo está siendo vulnerado. Pero si amputamos dicha condición, si modificamos, o mejor, si mortificamos al egoísmo y al orgullo, sabremos encontrar la capacidad para perdonar. Es que me hizo, él me hizo, ella me hizo. ¿Les suena familiar? Y yo no me lo hizo, me hizo, ahí está el ego. Eso apunta a lo individual, a un orgullo herido. La manera más fácil será mortificarlo. Ahora, ¿cómo mortificarlo? Preguntarás. Listo, bueno, ya sé. Voy a mortificar mi ego y mi orgullo. ¿Cómo lo hago? Le voy a dar un tip. La manera más fácil de mortificar al orgullo y al egoísmo, la manera más idónea de oponerse a una actitud rencorosa, será viviendo como el termostato y no como el termómetro. Permítame usar esa analogía. ¿Saben qué es un termostato y un termómetro? Yo le ayudo. El termómetro es un instrumento diseñado para medir la temperatura. Subir o bajar, pues
Usted se coloca, ay, llegó la mano. Usted se coloca un termómetro, yo no sé, yo iba a traer uno, pero no lo traje. Usted se pone el termómetro y el termómetro le ayuda, él sube o baja dependiendo de qué, de la temperatura externa. En cambio, el termostato es una herramienta diseñada para regular y mantener la temperatura ambiente. Llegó, sí. El termostato es una herramienta diseñada para regular y mantener la temperatura ambiente. Ahora, ¿cuál es la estrategia, mis hermanos? Muy sencilla. El genuino cristiano, en realidad, aquel que ha sido regenerado por gracia, está llamado a vivir, escuche esto, esta es la estrategia. Ya sabemos que hay que mortificar al orgullo y al egoísmo. ¿Cómo? ¿Cómo lo mortifico? Pues viviendo como el termostato y no como el termómetro. ¿Cuál es la diferencia? Pues sencilla, mis hermanos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la temperatura del termómetro sube o baja según las condiciones del ambiente exterior, ¿cierto? En ese orden de ideas, si yo vivo como un termómetro, emocionalmente voy a estar subiendo y bajando según el ambiente exterior. Mi llamado no es a vivir como un termómetro, sino como un termostato. El termostato mantiene la temperatura a pesar del ambiente externo. Así me llama el Señor a vivir a mí y a vivir a ti. De esa manera podemos mortificar al orgullo y al egoísmo, manteniendo un carácter, unas emociones como las del termostato, estables. No dejarme llevar por la temperatura ambiente. Hay momentos, hay ambientes, hay espacios, sea en el contexto de en mi matrimonio, los que somos casados. El matrimonio tiene momentos donde la temperatura se sube, o se calienta, o se enfría. Si es en el contexto familiar, hay momentos en donde de verdad, entre nuestra familia hay miembros de nuestra familia que de pronto es usted, ¿no? Son irritables, o somos propensos a irritar a las demás personas. A veces se llama la atención de esa forma, ¿no? Pero, ¿cómo mortificar al orgullo y al egoísmo? Manteniéndome como el termostato. No importa cuál es la temperatura exterior, el cristiano reformado debe procurar mantener un nivel de temperatura estable en su vida. Insisto, a pesar del ambiente externo. Escuche esto, mi hermano. En medio de la provocación, en medio del maltrato, esto pasa en el contexto eros, lo dijimos ya, en el contexto ágape, familia, también en el contexto filos, entre hermanos en la fe, en mi contexto laboral, en el trabajo. Hay personas que en dicho contexto se incita a un ambiente de provocación, incluso de maltrato. Seremos tentados en nuestro orgullo y en nuestro ego mientras estemos en este cuerpo, iglesia. Pero la invitación es a aprender a mantener el orgullo y el ego humillados. Ahora, ser cristiano no significa que estemos exentos de orgullo, ¿no? Pero debemos aprender a manejar el orgullo. Esa es la estrategia. Ahora pregunta, ¿cuándo se evidencia el orgullo? ¿Cuándo se evidencia el orgullo? Pues cuando nos encontramos en medio de la injuria y del maltrato, allí sube la temperatura. Cuando usted y yo estamos en un ambiente tranquilo como es este, pues todo está muy bien. Pero cuando usted y yo nos encontramos en medio de injuria, de calumnia, de grosería, de actitudes de parte externa que afrentan nuestro orgullo y nuestro egoísmo, allí se pone en evidencia dicho orgullo, mis hermanos amados.
Sin embargo, el cristiano está llamado, ojo, el cristiano bíblico, el cristiano regenerado, aquel que ha nacido de nuevo por gracia, está llamado a poner en práctica 1 Corintios capítulo 13, versículo 5c, que dice que el verdadero amor no guarda rencor. Es ahí, en ese momento en donde estamos llamados a mortificar al orgullo y al egoísmo. Cuando nos maltratan y nos provocan, el saber mantener una temperatura equilibrada, esto con ayuda del Espíritu Santo, hermanos. De lo contrario es imposible. Mira, hay un fruto del Espíritu Santo que es el dominio propio. Allí podríamos estar pensando en ser un termostato y no un termómetro. El que pone en uso ese fruto del Espíritu, y recuerde una cosa, mi amado hermano, en el momento de la regeneración, cuando usted y yo por la gracia del Señor nacimos de nuevo, nuestro espíritu humano ha sido vivificado, pero el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Tenemos la capacidad de pedirle al Espíritu Santo que nos dé dominio propio. Señor, hazme como el termostato. Contexto de los con mi cónyuge, ¿se subió la temperatura o se bajó? ¿Qué hago yo? Termostato, mantengo una temperatura estable, dominio propio, humillando, mortificando, es que humillar ni siquiera es el término, hacer morir, mortificando al orgullo y al egoísmo. Eso significa amén. El amor no actúa por impulso, ¿sabe? Mire, el orgullo es impulsivo, pero el amor no es impulsivo. El orgullo es impulsivo, el amor no lo es. Cristo mismo, piensa en el Señor Jesús. Cristo mismo recibió injurias. Dígame si no. Palabras, ataques, amenazas, pero nunca actuó impulsivo. Nunca actuó impulsivo. En los momentos en que pues no era el tiempo aún señalado para ir a la cruz para morir, antes de ello muchas veces quisieron matarlo, tomaron piedra, lo insultaron, pero él nunca fue impulsivo, siempre estuvo como el termostato, tranquilo. Salió, se fue, dice las escrituras que él se iba. Esto es tremendo. Mortificar el orgullo, aunque el Señor no tuvo orgullo, ¿no? Ni egoísmo, pero nosotros sí. En ese orden de ideas Él nos llama a mortificar nuestro orgullo y nuestro egoísmo de esa manera. De igual manera, en la mente del cristiano, así como sucedió con el Señor Jesús, estamos nosotros llamados, verdaderos hijos de Dios, a recordar quién soy yo también. Esto es importante. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Porque si yo me acuerdo de quién soy, pues un cristiano, un hijo de Dios, esto me ayuda a aportarme en mi contexto, sea eros, ágape, filos, recordar quién soy yo en el momento de la injuria, en el momento de la calentura conyugal, en el momento de la adversidad, en el contexto ágape o en el contexto filos. ¿Quién soy yo? Esto hay que hacerlo muy rápido en la mente. Soy un hijo de Dios, soy un imitador de Cristo, y como imitador de Cristo debo dejar el orgullo y el egoísmo a un lado, mantener el termostato encendido y el termómetro apagadito. ¿Qué sucedía con nuestros hermanos de Corinto, siglo I? Muchos de ellos tenían el termostato apagado y tenían el termómetro encendido, y con cualquier situación ambiente se subían o se bajaban. Mortificar al orgullo y al egoísmo nos ayudará bastante, hermanos. Ahora, no sé si le pasa a usted,
o me pase a mí. Habría que examinar, pero si estamos buscando que el otro sencillamente se sienta mal y que sufra, como escuchan las canciones de hoy en día la gente, ¿no? Que sufra y que llore, que sufra por lo que me hizo, que le duela, que padezca lo que yo padecí. Dice el versículo 5 que el amor no guarda rencor. Entonces hemos apagado. Si yo estoy pensando así, hermano, sea en el contexto de Eros, con mi esposa o con mi esposo, sea en el contexto ágape, con mis hijos, con mi familia, sea en el contexto filos, con algún amigo, compañero de trabajo, familiar, hermano en la fe, pues ahí yo tengo el termostato apagado y el termómetro encendido. Nos dejamos inducir por el ambiente externo, nos dejamos dominar por el rencor cuando el amor que viene de Dios no guarda rencor. Esto no es actuar conforme al amor que Dios en su gracia demanda de parte de nosotros. El comportarnos así, el buscar que el otro sencillamente se sienta mal y se incomode y sufra, no es de imitadores de Cristo, no es de un verdadero creyente. A la verdad, esto no es actuar como regenerados, sino como hombres naturales, es decir, no regenerados. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios está capacitado para amar desde el pétalo nuevo, desde la cualidad nueva, no guardando rencor. Amén. Amén. Listo, estamos en el aplicativo. ¿Cómo el amor se opone a la actitud rencorosa? Ya lo vimos. Primera instancia, mortificando de nuestra parte el orgullo y el egoísmo. Pero hay una segunda estrategia aplicativa, hermanos. Miren aquí. Segunda estrategia aplicativa. Como esto es una predicación expositiva, debe ser cristocéntrica. Aprendiendo e imitando ¿a quién? A la persona de Cristo, quien es Dios. Número 2, si usted quiere saber, mi hermano no amado, cómo el amor se opone a la actitud rencorosa, número 2, no solo mortificando el ego y el orgullo, sino 2, aprendiendo a imitar a Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, mis hermanos, iglesia amada, Santa Gracia. Él fue, escúcheme por favor, aquí este punto es importantísimo. ¿Sabe algo? Cristo nos buscó cuando éramos sus enemigos. Él nos buscó para reconciliarnos consigo. Mire la pantalla. Colosenses 1:21 dice, véalo conmigo. Y a vosotros también, que erais cuando en otro tiempo unos extraños. Vea. Esta es la realidad. No nacimos siendo amigos de Dios. Éramos extraños, éramos enemigos en vuestra mente. ¿Y qué hacíamos? Pues haciendo malas obras, pero ojo con esto, ahora nos ha reconciliado. Hay que aprender del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Nos reconcilió siendo nosotros sus enemigos. Ahora, ¿cuál es el punto 2? Aprender a imitar a Cristo en qué? En reconciliarnos con nuestras, enemigos o las personas que nos hacen daño. Si Él lo hizo siendo Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para no imitar al Señor? Estamos llamados como verdaderos cristianos a aprender de Cristo e imitarlo, no guardar rencor al ser injuriado por nuestros pecados y rebeliones. ¿Sabe algo? No lo tengo aquí en el bosquejo de mi predicación, pero vaya por favor a Juan 15. Ese pasaje es tremendo. Es un verso, Juan capítulo 15, verso 16. Evangelio de Juan, atrasito de Corintios. Evangelio de Juan 15, verso 16. Juan 15, verso 16. Mire esto. Y el 17 incluso. Amén. Amén. Dice el Señor, en mi Biblia está en rojo, o sea que estas son palabras de Jesús, hablándole a su iglesia, a sus discípulos.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegía y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os los dé. Verso 17, esto os mando. ¿Qué nos manda? Que os améis los unos a otros. Está hablando de amor, pero miren lo que hace en el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y en esto debemos imitar a Cristo. ¿En qué? Que nosotros éramos transgresores, éramos pecadores, éramos enemigos de Él, pero Él fue quien nos buscó. Él fue el que tomó la iniciativa. Y Él no hizo nada. Él nunca cometió pecado. Fuimos nosotros. Pero ¿qué hizo el Señor? No se quedó esperando, mis hermanos. Voy a quedarme aquí porque es que Él me la hizo. Y entonces como Él me la hizo, que Él venga y se humille y sufra. No. Él no se quedó esperando. Si hubiera quedado esperando, hermanos, no habría perdón ni reconciliación por nuestro orgullo y nuestro pecado. ¿Qué hace el Señor en su gracia, mis amados? Pues en realidad es tremenda la gracia de Dios, porque Él toma la iniciativa y nos busca reconciliarse con los suyos, con nosotros, con usted y conmigo. En ese orden de ideas, el verdadero amor no guarda rencor, sino que toma la iniciativa y va y busca, así se considere justo e inocente, así me hayan hecho a mí y yo no haya hecho nada y se rompió la relación. Yo imito a Cristo, tomo la iniciativa, busco estrategias para reconciliarme con la persona, sea en el contexto de la categoría eros, con mi cónyuge, ágape, con mi familia, con mis hermanos de fe, o filos, con amigos, compañeros, etc. Ahora, seamos sinceros, hermanos, en la fe. Es verdad, a veces nos agotamos. La verdad es que al Señor también le sucedió, ¿sabe? Hay momentos en donde uno se cansa. De verdad hay gente que es, como dicen los muchachos, es tóxica, ¿no? Y pueden ser hermanos, ¿no? Como lo vemos en Corinto, a veces hay personas, o puedo ser yo el tóxico, a veces somos difíciles. Mire esto, Mateo 17, el Señor yo creo que exhaló y dijo: ay, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Es verdad, hermanos. Al Señor también le sucedió y hay momentos en donde uno como que se colapsa, ¿cierto? Pero ojo, el Señor no pecó. Esta es una expresión sencillamente, pero se quedó en eso, en una expresión. Porque el Señor expresó ese sentimiento, pero ¿qué hizo? Si usted revisa el capítulo 17, no se fue, no cortó la comunicación, sino por lo contrario, se quedó, permaneció, amó, buscó estrategias, permaneció. Discúlpeme, insisto, allí hay más que una expresión, hay un amor real, que no guarda rencor, que permanece, que sirve, que se esfuerza por el amor y el perdón. ¿Sabe algo, hermano en Cristo? Una persona que guarda rencor tiene la tendencia a mantenerse alejada de quien la hirió. No sé si a usted le ha pasado o si conoce casos cercanos, pero voy a insistir en esto. Una persona que guarda rencor, ojo, versículo 5, ahorita al final, no te preocupes. Una persona que guarda rencor tiene la tendencia a mantenerse alejada de quien la hirió, de quien le hizo daño. Incluso se toma distancia por años, ¿saben? Hay personas que por años no se hablan. Pero aprendamos de la actitud de Cristo. Este es el punto aplicativo de nuestra predicación de hoy. Y la actitud de Cristo no fue como: ustedes son enemigos de mi Padre y míos y sus pecados, entonces yo, mire, a distancia, de lejitos. No.
El llamado es a imitar al Señor en ese sentido, en perdonar, en no guardar rencor, en buscar la oportunidad de reconciliación, a pesar, como lo dijimos antes, de no ser responsables de nuestra parte muchas veces de una relación rota. La pregunta es para nosotros en esta noche: ¿cómo puedo yo proclamar aquí sentados o los que nos están viendo en diferido? ¿Cómo puedo proclamar que soy cristiano, que soy seguidor de Cristo, imitador de Cristo, cuando ando en mi corazón guardando rencor y poniendo el término en griego? ¿Cuál es? Logizomai, registrando los errores de las personas. Mire, hay cristianos o vemos creyentes, sí, por la gracia de Dios somos hijos de Dios, pero muchos de nosotros somos rencorosos y tenemos una lista como si tuviéramos una agenda, hermano, y le tenemos, de pronto no literal, pero en nuestra mente somos hábiles, no para retener la escritura y memorizarla, sino para retener los errores de las demás personas. Y es que mi hijo me hizo, mi hija me hizo, mi tío me hizo, mi hermano me hizo, el pastor me hizo, mi esposo me hizo, mi esposa me hizo, y es que yo ya, y somos hábiles en ese sentido. Ojo, la pregunta nuevamente: ¿cómo podemos proclamarnos cristianos, imitadores de Cristo, cuando tenemos semejante habilidad de andar guardando, escribiendo una lista de los errores de nuestros hermanos en la fe, o etcétera, etcétera, etcétera? Muchos de nosotros, iglesia, estamos llamados esta noche, parte de la palabra del Señor, 1 Corintios 13, versos 5c, el verdadero amor no anda registrando, guardando un listado de errores de su cónyuge, más bien todo lo contrario. Por esa razón necesitamos reformarnos también aquí, en nuestra manera de amar. Desde la cualidad no debe dejar de anotar los errores de los demás, aprender a no guardar rencor. Mire, esto es tremendo, por esto puede haber divorcios en el contexto de Dios. Cuando el cónyuge, sea el varón o sea la esposa, no guardamos rencor. Esto puede ser tan grave que puede haber divorcios en el contexto eclesial. Hay pastores que no se entienden y se separan, o hay membresías que entregan su membresía si son miembros, porque no tienen la capacidad de imitar a Cristo en el coger ese listado de errores del otro y olvidarlo. Con mi esposa ya no llevamos poco tiempo, por la gracia de Dios, en la fe, y hemos podido ver ejemplos tanto positivos como negativos al respecto. Hemos podido ver iglesias locales que se dividen de una manera triste, y no precisamente por cosas relevantes, sino porque se guarda rencor. Hemos tenido la oportunidad de asistir a matrimonios que en la mayoría de los casos vuelven, gloria a Dios, pero hay otros donde una de las dos partes definitivamente tiene un listado tan arraigado en su corazón de los errores ajenos que no cede. Y me quedé acá en el punto por la siguiente razón. Pregunta: ¿cómo me puedo proclamar yo cristiano, seguidor e imitador de Cristo, cuando no lo imito en este sentido? Dicen los muchachos de hoy en día: lo llevo aquí. O vemos los grafitis en las calles. ¿Cómo era el grafiti? Ni perdón ni olvido. Son las consignas populares. Pero ¿sabe algo? Si esa fuera la filosofía divina, imagínense dónde estaríamos nosotros y en qué condiciones hoy. Si el Señor pensara así. ¿Acaso tú perdonas a los que te ofenden, como también fuiste perdonado por Cristo? Voy a terminar de la siguiente manera, mis hermanos. La conclusión de esta predicación del día de hoy, o las conclusiones, son las siguientes.
El llamado hoy de parte del Dios eterno, de parte de nuestro Señor, el autor e inspirador de este pasaje bíblico, es a iniciar un año nuevo. Sí, claro, pero iniciarlo siendo imitadores de Cristo en esta cualidad del amor, que no es rencoroso, no guarda rencor. Muchos presentes aquí en este momento hemos sido bastante duros, posiblemente como los hermanos nuestros del siglo I en la ciudad de Corinto, bastante duros e implacables en nuestra actitud contra quienes nos han herido y nos han faltado. Tal vez aquí muchos hemos guardado rencor por mucho tiempo hacia personas que el Señor nos llama a dejar libres ya. Ya, es el momento de dejarlas libres. Y es el momento de que tú y yo seamos libres. Sé libre tú también, mi amado hermano. Esta noche es la oportunidad para poner en uso el amor que recibiste de parte de Dios y brindar una oportunidad de abrazo, de afecto, de amor hacia quien está solo y afectado por una falta cometida. El amor no guarda rencor. El amor que el Señor en su gracia nos regaló a los verdaderos hijos de Dios en la regeneración no guarda rencor. Y es el momento de romper esa lista de transgresiones hacia nuestros familiares posiblemente, hacia hermanos en la fe, hacia amigos, hacia nuestros esposo, esposa. Esta noche es hermosa, iglesia, porque Dios nos llama a cuentas. Por eso estamos aquí y nos pide que lo imitemos a Él, al Hijo quien es Cristo, en la condición de saber borrar los errores de los demás, como Él borró los nuestros al momento de la fe en su Hijo. Ayudados por el Espíritu Santo, pensemos por un momento lo siguiente, iglesia. Examina tu corazón y yo examino el mío. ¿A quién o a quienes no has o no hemos perdonado? Muchos de nosotros estamos heridos y hay un corazón herido esta noche. Algunos de nosotros estamos heridos y no hemos podido perdonar porque hay orgullo y hay ego. Y como no vienen a buscarme, como no vienen a humillarse, entonces guardo rencor. Pero el Señor nos invita en esta noche a que examinemos nuestra alma y corazón. Como hizo el rey David: examíname, Señor, mis pecados, mi corazón, que tú lo conoces, hasta lo que yo no conozco. ¿Sabe algo, hermano? Con mi esposa, que hemos visitado últimamente mucho a los médicos, nos contaba la científica, que no es el caso de mi esposa, pero nos contaba que hay muchas personas que incluso se enferman porque emocionalmente están muy afectadas por ciertas situaciones. Yo no sé si eso sea real. Yo no soy médico, pero tiene sentido. La falta de perdón, el guardar en la caja de mi corazón resentimiento por otras personas, puede llegar a ser psicomatizado incluso por el cuerpo, dicen los especialistas. No lo dice la Biblia, pero tiene sentido. Ahora, ¿a quién o a quienes no hemos perdonado? Y que podamos, iglesia, número 1, a modo aplicativo, mortificar el orgullo y el egoísmo y empezar a apagar ese termómetro y aprender el termostato. No se deje afectar, hermano, por la temperatura externa. Sea como el Señor. ¿Se acuerda cómo era Pedro? Termómetro. Impulsivo. Seamos como Cristo. Y número 2, aprendiendo e imitando al Señor en ese sentido.
Él tomó la iniciativa, ahora tomémosla nosotros. Mateo 5:23 dice, yo se lo leo, por tanto, si vienes a la iglesia, si vienes al altar, pero estando en él, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti o tú contra él, deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces, ahora sí ven y presenta tu ofrenda. Antes de venir al Señor a darle gracias porque nos perdonó, deberíamos también hacer un alto y perdonar a quienes nos ofenden. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude y que el grafiti del muro de nuestra alma sea ya no este. Echa a ver dónde está. Ya no sea este, ni perdón ni olvido, y más bien sea yo perdono y yo olvido. Pongámonos en pie, hermanos. Demos gracias.